Y si te dijera que la consola más potente que ha hecho Nintendo en su historia está en riesgo de quedarse sin juegos Tier Party importantes? Y si te dijera que el problema no es técnico ni económico, ni de falta de interés de los estudios, ¿y si el problema somos nosotros? Porque sí, suena duro, suena injusto, pero si analizamos bien los datos, lo que está ocurriendo con la Switch 2 hoy en día es un fenómeno que pocos están queriendo ver. Los juegos Tier Party están vendiendo mal, muy mal. Y eso, en una consola que ha vendido millones, no lleva ni un mes de salida, que ha demostrado que puede correr títulos modernos y que se lanzó con más expectativa que ninguna otra portátil desde la primera Switch, es una alerta roja. No una que vaya a explotar mañana, pero sí una que, si se ignora, puede traer consecuencias a mediano plazo. Y antes de seguir, déjame decirte esto. Este video no es para tirar hate, no es para hacer drama por clics, es un análisis serio, informado y directo de lo que está pasando detrás del éxito visible de Nintendo. Porque sí, la Switch 2 lo está rompiendo en ventas, pero detrás de eso hay una grieta que puede romper el ecosistema Tier Party desde dentro. Así que si te interesa la industria, si te gusta entender cómo funciona el mercado del gaming más allá del hype y los trailers, este video es para ti. ¡Comenzamos! Hey, soy Cirila. Caruso y yo hicimos equipo porque, seamos honestos, este canal necesitaba un poco más de estilo. Vamos por partes. Según los datos publicados por The Game Business en Estados Unidos, uno de los mercados más grandes y relevantes para Nintendo, más del 62% de todas las ventas físicas de videojuegos en Switch 2 durante el trimestre de lanzamiento fueron títulos First Party, lo cual, de entrada, no suena mal. Es normal que Zelda, Mario y compañía dominen en una consola de Nintendo, siempre ha sido así. Pero el problema viene cuando ves lo que pasó con el resto. Del 38% restante, una fracción mínima fue para juegos Tier Party. El más vendido, Cyberpunk 2077, y eso que llegó en una versión bastante bien optimizada para la consola, con DLCs, escalado dinámico, recortes justos pero jugable y fluido. Aún así, las ventas no cumplieron expectativas. De hecho, algunos publishers dijeron que estuvieron por debajo incluso de sus peores estimaciones. Y ahí es donde prende la alarma, porque eso ya no es una casualidad, es una tendencia. Y ya que estás aquí, clavado viendo este video con la cara de interesante, pues aprovecha y suscríbete al canal de una vez. No te va a doler, es gratis y me ahorras tener que repetir lo obvio en cada video. Y no fue solo CD Projekt Red. Varios otros estudios, de forma anónima, reportaron lo mismo. Juegos buenos, adaptados con esfuerzo, pero con ventas flojas. Incluso algunos ports que en otras plataformas vendieron bastante bien, en Switch 2 apenas hicieron ruido. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué? Porque la consola esta vez no es el problema. La Switch 2 es potente, más de lo que muchos pensaban. Ya se ha comparado con una Xbox Series S. Tiene un chip Nvidia con inteligencia artificial, una buena arquitectura, soporte DLSS 2.5, Ray Tracing, modo dock que llega hasta 4K y una pantalla de muy buena calidad. No estamos hablando de una consola limitada como la primera Switch. Esta vez, Nintendo llegó preparada, y eso se nota. Juegos como Hitman y Cyberpunk corren sin mayor problema. A lo mejor no a 60 FPS siempre, pero con una calidad gráfica impresionante y con unos resultados sólidos bastante aceptables. Entonces, repito, el hardware no es el problema. El problema está en el comportamiento del usuario. El jugador promedio de Nintendo sigue comprando Nintendo, Zelda, Mario, Pokémon, Animal Crossing, y se queda ahí. No le gusta explorar más. No compra juegos externos, aunque estén bien hechos. Y eso, para las Tier Parties, es una sentencia. Imagínate que eres un estudio. Te llega un kit de desarrollo de Switch 2. Te dicen, esta consola puede correr tu juego. Puedes usar DLCs, bajar el peso, optimizarlo bien y sacarlo en físico o digital.
Le metes un año de trabajo, lo lanzas. ¿Y qué pasa? Vendes una fracción de lo que vendiste en PlayStation o en Xbox. Tu versión de Switch, que te costó esfuerzo, dinero y tiempo, queda olvidada en la estantería. ¿Lo volverías a hacer? Y ahí está el problema real. Si los juegos Third Party no venden bien, los estudios van a dejar de lanzar en Switch 2. Y cuando eso pase, Nintendo va a volver a estar sola. Como pasó con la Wii U, como casi pasó con la primera Switch, que sobrevivió gracias a ports milagrosos como The Witcher 3 y al cariño que le tuvo Capcom con Monster Hunter. Pero esta vez, la caída sería más dura, porque ahora hay más en juego. La Switch 2 tiene lo necesario para convertirse en la consola definitiva híbrida, una que combine exclusivos fuertes con tier parties modernos. Una donde puedas jugar Zelda y después pasarte al próximo juego de Rockstar Games. ¿Red Dead Redemption 2 en la Switch 2? Checa mi último video para que veas que las filtraciones hablan por sí solas. Pero volviendo al tema, si el mercado no responde, ese plan se muere. Y como te mencioné anteriormente, Red Dead Redemption 2 podría estar en camino. Una versión Next Gen adaptada para PlayStation 5, Xbox Series S, X y Switch 2. Pero si llega y no vende, olvídate de ver otro juego de Rockstar Games. Olvídate de un Max Payne remake. Rockstar no lo va a intentar 2 veces. Y con Call of Duty pasaría lo mismo. Microsoft firmó un acuerdo con Nintendo para lanzar COD por 10 años en sus consolas. Todo apuntaba a que Warzone llegaría en 2025-2026 con integración crossplay y servidores dedicados. Pero si los números no acompañan, adivina qué. Van a hacer el primer port y listo, cierre de cortina. Y no es porque no puedan, es porque el modelo de negocio no aguanta si no hay retorno. Por eso, este video no es solo un análisis, es una advertencia. No para que compres todo, pero sí para que pienses en lo que puede pasar si ignoramos las oportunidades Third Party en la Switch 2. Si te gusta este contenido, puedes apoyarme convirtiéndote en un miembro del canal. Mira que es fácil y no es caro. Además de convertirte en un carucista de corazón, te llevas extras como detrás de cámaras, acceso anticipado, votaciones VIP y alguna que otra charla conmigo. Pero no te emociones, ¿eh? Así que, hazte miembro ya. Volviendo al tema, otro dato clave. Más del 80% de las ventas en Switch 2 fueron físicas. Eso nos dice algo clarísimo. El usuario de Nintendo prefiere cartucho. Y sin embargo, muchos ports Third Party llegan solo en digital. Ahí hay un choque de expectativas que duele. Porque, por ejemplo, si tú lanzas de Street Fighter en la eShop, cuando la mayoría lo quiere en cartucho, ya estás perdiendo ventas antes de empezar. Entonces, obviamente no solo es el jugador, también es el creador. ¿Quién adapta sus lanzamientos al comportamiento de la comunidad Nintendo? ¿Quién se esfuerza realmente por entender a ese público? ¿Y quién solo quiere venderle un porta reciclado por $60? Todo eso influye, todo eso forma parte del problema. Y por eso, para cerrar con claridad, la Switch 2 está en un momento clave de su ciclo de vida. Tiene el poder, tiene el momentum, tiene el interés. Pero si no hay alineación entre lo que ofrecen los estudios, lo que permite el hardware y lo que consume el jugador, vamos a perder una oportunidad histórica. Así que dime tú, ¿estás comprando juegos Third Party en Switch 2? ¿O tú también te vas directo por lo seguro? ¿Te gustaría ver Red Dead Redemption 2, Warzone, Alan Wake 2, Control 2 corriendo en portátil? ¿O prefieres que Nintendo siga siendo solo la casa de Mario? Déjamelo todo en los comentarios, dale like si este video te abrió los ojos, suscríbete si quieres más contenido como este, y considera unirte como miembro si quieres que sigamos analizando la industria con la profundidad que se merece. No te voy a mentir, si no te suscribes pues no va a pasar nada, voy a seguir haciéndolo, pero en verdad me apoyarías muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao.
estás perdiendo ventas antes de